perseguidos. Los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Buenas tardes a todas y a todos los que estáis virtualmente presentes en este encuentro que hacemos desde Izquierda Unida de la provincia de Málaga. Gracias por utilizar un viernes por la tarde para encontrarnos en este, que es el primero de varios encuentros provinciales que aprobamos recientemente en un documento de trabajo. Este es el primer encuentro que además tiene el nombre, está denominado como encuentro con sindicalistas porque, bueno, desde Izquierda Unida, y no podía ser de otra manera que la alianza con el mundo del trabajo y con los representantes y las representantes de los trabajadores es firme, fiel, viene de lejos y consideramos un pilar fundamental para abordar las situaciones tanto que estamos viviendo, que acabamos de vivir recientemente por esta pandemia y que nos va a tocar vivir durante mucho tiempo. Bueno, es una realidad que esta pandemia ha venido a asolar esta situación de vida que teníamos antes de marzo, que no era fácil para el ámbito laboral. Ya de por sí existía un alto porcentaje de desempleo en nuestro país y también en nuestra provincia, un ámbito laboral también con bastante precariedad, mucha estacionalización, con un alto desempleo femenino y llega esta situación de pandemia que asola todos los resortes que había y viene a ahondar más en esa brecha entre los distintos mundos, entre el mundo de la clase trabajadora y el mundo de las grandes riquezas y de las personas poderosas que viven también con nosotros y cohabitan. Desde luego, algo que nos ha hecho sentarnos también a repensar qué futuro necesitamos. Y ese futuro además lo tenemos que construir de forma colectiva. De ahí nace este programa que hemos aprobado recientemente en Izquierda Unida que habla de recuperar el futuro de Málaga, hablando y partiendo desde un diagnóstico de la situación real actual. Pero antes de poner un poquito blanco sobre negro cuál es la situación actual que todos conocemos, pero bueno, para darla a conocer extensivamente, no quiero olvidarme de hacer un agradecimiento explícito eh, que en muchas ocasiones se ha olvidado en esta pandemia, en este confinamiento se ha olvidado de un agradecimiento a unos héroes que en muchas ocasiones han pasado absolutamente desapercibidos para la ciudadanía en general y sin embargo han estado al pie del cañón más que nadie. Y esos son los sindicalistas y las sindicalistas de clase, que ante esta situación de pandemia sanitaria
han redoblado y multiplicado sus esfuerzos para dar certezas ante esta situación de inseguridad laboral que ha generado a miles y miles de malagueños y malagueñas. Es una realidad que se han dejado la piel, como decía el vídeo inicial. Desde luego, gracias a todas esas personas comprometidas con el mundo del trabajo, porque gracias a ellas han tenido y han obtenido soluciones a sus incertidumbres laborales muchos y muchas malagueñas. Gracias por estar ahí y me gustaría que tanto el secretario general de Comisiones Obreras, que luego intervendrá, como el secretario general de UGT, trasladen ese agradecimiento de las mujeres y hombres de Izquierda Unida, porque sabemos que han estado ahí, que están y que seguirán estando, y que son absolutamente necesarios para la clase trabajadora. Ahora hablamos de la situación actual del modelo productivo de Málaga, sin tener un diagnóstico claro que nosotros desde Izquierda Unida analizamos en este documento, no podemos hablar de un abordaje posterior. ¿Qué es lo que queremos para nuestra Málaga? Para tener un crecimiento económico, pero que realmente dé empleo, que genere empleo de calidad, que realmente no deje a nadie en la cuneta. Desde luego, la situación del modelo productivo actual es claro y evidente que ha pasado por un desmantelamiento de la industria en Málaga. Eso es una realidad y no es de ahora. Esa es la amenaza principal que en un escenario globalizado no podemos obviar. Las reacciones de la industrialización y la reindustrialización pueden darse en otros territorios, por lo que hay que también ver qué acciones hay que hacer claramente y definidas en nuestra provincia de Málaga de forma rápida y contundente. Málaga, además, es que a mediados del siglo XIX, apenas hace 50 años, 60 años, era la segunda potencia industrial en España. Hoy está a la cola del desarrollo industrial, desgraciadamente. En el Diario Sur, en un artículo de diciembre de 2015, ponía algunos ejemplos que plasman claramente el desmantelamiento industrial de nuestra provincia. Y a día de hoy cuesta imaginar que donde se asienta un centro comercial estuviera la fábrica de Ginebra que le dio nombre y que en Welling, por ejemplo, se sentara la fábrica textil más importante de toda España. Y que en Marbella, la Marbella esa de las mansiones de lujo, se levantaran los primeros altos hornos de nuestro país y que nuestras, tanto la Costa del Sol oriental o como la Costa del Sol occidental fueran fenomenales fábricas de la materia prima como era el azúcar de caña y de eso vivieran también estas ciudades. De eso pasamos a esa eh, Málaga que han considerado dejar de lado en esa promoción industrial y pasar a ese sector servicios, que también es importante e interesante, pero que es un sector muy dependiente. Y precisamente ahora, en esta situación de pandemia, es una realidad que hay que abordar. ¿Cómo afrontamos el mundo industrial, la reindustrialización, para no dejar todo el espacio laboral en el sector de servicios? Hablamos que la provincia de Málaga tiene esa implantación tan importante del sector servicios. Estamos hablando de que en 2016 era el 82,57 del PIB, ¿no? Por encima del 74 que estaba en Andalucía o del 73 que estaba en toda España. Esa es una realidad con la que hemos convivido, pero que también tiene que ser un momento de oportunidad para abordar los retos que tenemos por delante. Por eso consideramos de Izquierda Unida fundamental estos espacios de diálogo, de trabajo, de conocimiento y de debate para crear eh, esa recuperación de nuestro futuro de Málaga y que sea con todas y con todos, por supuesto.
porque no puede ser una recuperación sin recuperar el espacio laboral y la dignidad del trabajo. Sin más, primeramente voy a pasar a dar a dar paso a nuestro coordinador provincial, que nos va a mandar un saludo, que también está participando con nosotros, Guzmán Ahumada. No sé si está por ahí, y ya podemos contar con él para Sí, yo que... creo que sí, ¿no? Ven. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad que he tenido unos problemillas porque estoy en dos reuniones y claro, utilizan los recursos del ordenador, pues los va utilizando uno u otro. La verdad que bueno, saludar a este encuentro, yo creo que era muy importante, así lo habíamos marcado en el plan de acción que aprobamos en febrero, un plan de acción que hemos tenido que ir adaptando a la nueva realidad y nos hace pues que estos espacios de coordinación, de intercambio de ideas, desde donde aunar fuerzas, pues ahora lo tengamos que hacer adaptándonos a las nuevas tecnologías y por eso en primer lugar pues agradecer pues además a la compañera Victoria y al compañero Efra, que son los responsables de este encuentro, pues también pues a tanto al compañero Damaso como al compañero Carmona, que están ahí detrás de bastidores, como se suele decir, pues con las herramientas que tenemos, posibilitando tanto el encuentro como la transmisión en Facebook. Agradecer de manera especial pues a los compañeros responsables tanto de las comisiones obreras de Málaga como de la Unión General de Trabajadores, Ramón y Fernando, compañeros, bienvenidos, aliados naturales. Además, lo decía antes Victoria, aliados estratégicos y de largas luchas y de luchas continuas, que yo creo que hoy más que nunca no podemos olvidar cuando ha habido una pandemia que ha puesto en evidencia tantas cuestiones. Creo que es muy importante este encuentro, lo que nos van a decir los compañeros de los principales sindicatos de Málaga, de nuestros aliados naturales, pero por lo que más que centrarme ahí, me gustaría pues reafirmar en este espacio algo que venimos diciendo desde que se inició la pandemia. Victoria lo decía, existen otros héroes que son también los que han estado informando, asesorando, acompañando a los trabajadores y trabajadoras, a los autónomos, a los pequeños empresarios en toda esta vorágine de nueva reglamentación y de nueva situación, y eso han sido los sindicatos. Lo hemos dicho desde el inicio, agradecer su trabajo y que esta pandemia ha puesto en evidencia algo que para nosotros nunca se nos había olvidado, pero parece ser que algunos pues ponían en duda, y es la utilidad y la necesidad de unos sindicatos que estén apoyando y trabajando en pro a la clase trabajadora. Tanto en esas cuestiones, en esas semanas que fueron muy duras, en las cuales pues se iban llevando a cabo iniciativas dentro del escudo social que hemos denominado y que en muchas ocasiones eran casi difíciles de entender por algunos y la verdad que ahí estuvieron los primeros tanto a disposición, poniéndose a disposición de los trabajadores y trabajadoras, de los autónomos, de las pequeñas empresas, como también lo hicieron en el caso de aquí en Andalucía, poniéndose a disposición de un gobierno para la ejecución de los ERTE. Qué lástima que el gobierno de la Junta de Andalucía pues no echó mano de ellas y de ellos y seguramente hubiese sido un trámite mucho más ágil. Pero también creo que en esta crisis en la cual la respuesta está siendo muy distinta a la respuesta de 2008-2012, la crisis financiera que no podemos dejar de olvidar, en esta nueva crisis hemos visto cómo se ha puesto de manifiesto eso que tantas veces decimos, que no es suficiente solo, que ayuda, pero que no es suficiente solo con tener el gobierno, sino que hay que acumular fuerza para tener el poder. Hemos visto cómo no es suficiente solo, aunque ayuda, tener por primera vez una ministra comunista, una ministra que sabe muy bien en qué bando posicionarse. No solo vale con eso, aunque ayuda. Y estoy viendo a los compañeros como creo que me están, pues, entre comillas, dando la razón. Todas las medidas que se han puesto en marcha ha habido o ha sido muy necesario
el que los sindicatos asusen, el que los trabajadores y trabajadoras asusen desde abajo hacia arriba para que ese escudo social nos proteja a todos y a todas. Yo creo que con esas claves me gustaría quedarme. Terminar con esas claves. Agradecimiento a todos y todas los que vayan a participar en este encuentro. Las conclusiones pues serán tomadas a bien y serán pues una herramienta más dentro de nuestra hoja de ruta de trabajo diario, y me encantaría poder quedarme a todo el encuentro, pero lo he dicho al principio, que eran los problemas técnicos que había tenido. Tengo otra y os dejo pues en las mejores manos posibles con los compañeros y compañeras Victoria y Efra. Muchas gracias y muy buen encuentro, el primero de 4 que vamos a realizar antes de finalizar el año, y seguro que no va a ser los únicos que vamos a realizar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Guzmán. Sabemos que estás tareado en cuestiones políticas importantes y agradecerte, bueno, pues que hayas entrado para saludarnos, para contextualizar y para agradecer a los compañeros sindicalistas bueno, que desde su compromiso sindical también van a estar y nos acompañan esta tarde a nosotros. Es verdad que de este espacio de encuentro sacamos lecturas y vamos a sacar lecturas interesantes. Y por supuesto, después, a la hora de concluir el espacio desde Izquierda Unida Málaga, asumiremos determinados compromisos después de todo lo que se debata y surja con nuestros compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de los sindicatos de clase, tanto comisiones obreras como UGT. Sin más, darle paso para que, bueno, pues se dé a conocer, aunque todos ya y todas lo conocemos, ¿no? Y haga una exposición también de esa situación, del prisma sindical, cómo ven la situación actual y qué acciones tienen previstas, qué propuestas. Sabemos que no cejan en llevar propuestas a las distintas instituciones para garantizar el trabajo digno en los distintos espacios, tanto en los espacios públicos como privados. Ellos son los que tienen ese protagonismo y yo se lo quiero dar el paso primero a Ramón Sánchez Garrido Escudero, secretario provincial de UGT. Bienvenido, Ramón. Te doy la palabra. Tienes tiempo para contarnos, para presentarte, para exponernos. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis ahora, no? Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias, Guzmán, el coordinador provincial, por la introducción que ha hecho. La verdad es que nos encontramos en una situación totalmente, no deseada, distinta a lo que habíamos vivido y evidentemente, y lo sé por Fernando, tanto Comisión y UGT, pues hemos tenido mucho más trabajo que lo que tenemos habitualmente, que es bastante, ¿no? Date cuenta que desde que empezó la pandemia sanitaria, pues nos pilló totalmente desprotegidos, con la guardia baja, sin material, ¿no? Y ahí hubo unos héroes que fueron pues, los sanitarios que estuvieron a pie de tajo, ¿no? Ahí sí quiero recordarlo a ellos, a todos los trabajadores esenciales también, ¿no? Pero recordar que en Málaga concreto, había muchos sanitarios que han sufrido los contagios y que han sufrido en sus carnes el trabajar en estas condiciones sin protección alguna, sin prácticamente protección, que ya veremos cómo concluye estos temas, ¿no? Terminó el estado de confinamiento y pasamos a una situación donde, es verdad que había que relanzar la economía porque se había paralizado, pero nos dio una falsa sensación de seguridad de que pensábamos que estaba superado, que ya era el turismo que viniera, que no hacía falta, que los autónomos con muchos problemas, ¿no? Y ciertamente hay que reconocer que no fue una primera oleada y ahora es la misma oleada que teníamos. El virus estaba ahí. Parece que se atenuó un poquito, ¿no? Y el problema es que ahora, cuando ya ha empezado la escalada otra vez de contagio y de fallecimientos, vemos que el problema de que se podía haber actuado,
Estoy hablando del tema sanitario porque mientras que no se solucione la pandemia sanitaria, difícilmente la pandemia económica pueda bueno, minorarse o intentar mitigar, ¿no? Entonces, la situación, ya te digo, ahí hay, evidentemente, lo ha dicho el coordinador provincial, desde el Gobierno de la Nación, que se puede criticar mucho, que si los técnicos, que si tal. Yo creo que, y coincido con Guzmán, que la ministra de Trabajo ha sido importantísimo la labor con los sindicatos, por supuesto contando con nosotros y también contando con los empresarios que han podido tener algún problemilla, pero ahí hemos hecho un ejercicio de responsabilidad intentando buscar soluciones y consiguiéndolas, ¿no? Date cuenta que esta crisis económica es la primera que no se ha dejado de lado a los trabajadores y a los ciudadanos. Recordad que la crisis del 2008, la reforma laboral del 2011, que se quiso solucionar los problemas financieros dejando de lado a los trabajadores, en esta sí ha habido una actuación muy correcta por parte del gobierno de la nación. Otra cosa es otros gobiernos y un factor muy importante, muy negativo, es cuando la política ha utilizado la pandemia como moneda de cambio. Eso ha sido nefasto y la verdad es que a mí particularmente me da mucha vergüenza cómo han actuado algunos partidos neoliberales y neofascistas. Y no me enrollo más, que tenéis que hablar más. No, hombre, siempre es absolutamente constructivo y efectivamente la mirada sindical puesta en la sanidad como prioridad fundamental y en sus sanitarios y sanitarias, que fue un tsunami lo que les vino y han hecho de fortalezas de esa necesidad de tirar para adelante, a pesar de los pocos recursos y cómo les vino a ellos la pandemia sanitaria. Es fundamental poner el foco también en esos trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario, y es bueno reconocerlo y recordarlo siempre y saber que hay que hacer un abordaje profundo, porque si no se hace ese abordaje profundo, efectivamente esta pandemia sanitaria va a durar muchísimo más de lo absolutamente imprescindible para recuperarnos. Ahora, sin más, dar la palabra al compañero secretario general de Comisiones Obreras Málaga, Fernando Muñoz Cubillo. Gracias por estar también aquí hoy presente. Bienvenido y te dejo el espacio para que nos comentes. Victoria, buenas tardes y muchas gracias a Izquierda Unida por la iniciativa que habéis tenido de celebrar esta reunión, este encuentro por videoconferencia con tantas compañeras y compañeros que os conozco prácticamente casi todas y todos los que estáis en el foro, pero con los que hemos compartido y compartimos permanentemente valores, reivindicaciones y luchas permanentes. Con todo ello, los quiero dar un saludo desde la Comisión Ejecutiva de la Comisión Obreras de Málaga y ese agradecimiento a Izquierda Unida de Málaga por este espacio de debate que se abre, que es la primera vez en la historia que yo tengo un debate en Izquierda Unida así, sin vernos las caras y sin ver los gestos que hacemos cuando hablamos. Pero bueno, sé que la sonrisa tuya, Victoria, me lo expresa todo y expresa el sentir del colectivo que estamos ahora mismo en el foro. Nosotros, mirando hacia atrás, nosotros hemos vivido intensamente, como no os podéis imaginar, estos momentos muy duros, muy difíciles, de incertidumbre, de desasosiego, de necesidad, y digo de necesidad con mayúsculas, de miles y de miles de personas que han sabido localizar a las comisiones obreras y me imagino que también a UGT, que han sabido ponerse en contacto con nosotros porque lo han necesitado. Y un dato os voy a dejar ahí encima de la mesa. Hemos recibido más de 50.000 llamadas, he dicho 50.000 llamadas telefónicas en los servicios de Comisión Obrera, pero el 90% no estaban afiliados a Comisión Obrera, estas personas. Eran personas que buscan en internet el teléfono, que localizan un teléfono y esa ronda de te paso con uno, te paso con otro, que este sabe más, que este sabe más, o esta compañera sabe más y está especializada, al final hemos atendido a más de 50.000 personas. Un equipo en Málaga que hemos dispuesto de manera improvisada, pero muy buena gente, como son la gente de comisiones, de hombres y mujeres que han estado de manera inmediata atendiendo llamadas telefónicas, atendiendo consultas por Facebook, que me han venido algunas por
Messenger, Facebook, atendiendo consultas por correo electrónico. De cualquier manera nos han estado localizando y hemos estado al pie de los caballos trabajando, pero saltándonos los confinamientos, porque afortunadamente somos organizaciones, Comisión Obrera y UGT, que estamos en el artículo 7 de la Constitución española. Hoy se lo comentaba Ramón esta mañana en el acto que hemos tenido protocolario, que nos han puesto las fuerzas y cuerpos militares por delante de nosotros. Y digo, ellos tienen que estar detrás, porque son artículo 8 de la Constitución española. Nosotros somos artículo 7 y tenemos que estar delante, porque para eso estamos en el artículo 7. Pues hemos estado ahí trabajando a pie a pie de calle, a pie de obra, con todo lo que son denuncias a la sanidad, a la Delegación de Salud, por incumplimiento de los protocolos sanitarios, denuncia a la Inspección de Trabajo, denuncias por asesoramiento, trámites, esas normas que desde el gobierno del Estado se nos han ido dando con la inmediatez de la problemática que estaba viviendo este país, pues había que explicárselo a la gente no se lee los BOE, no se lee las normas y había que explicárselo cómo había que acudir, qué tenían que hacer. Eso mirando para atrás. Mirando para futuro, tenemos problemas encima de la mesa que vienen de un contexto internacional. Y lo dejo en una frase por no enrollarme mucho, perdóname compañeras y compañeros, pero un contexto internacional donde los grandes capitales empiezan a mover fichas para seguir ganando dinero con la pandemia. Y estamos viendo en la prensa esas fusiones bancarias, esas fusiones energéticas, de empresas de energía. Bueno, y estamos viendo en la prensa Coca-Cola, que es una multinacional, no es una empresa local de Málaga. ¿Qué hace Coca-Cola? Pues reducir, robotizar y aprovechar la caída de producción que han tenido por la pandemia para reordenar la planta de Málaga con el cierre y el despido de esas 77 personas, que seguramente le vamos a buscar una solución, pero es un cierre y una pérdida de empleo para la provincia de Málaga. Esos son los grandes movimientos y otros tantos que no lo estamos viendo, ni salen en los medios de comunicación, la reestructuración del gran capital para seguir ganando dinero. Esto está ocurriendo a niveles internacionales y a niveles europeos estamos a la espera de ver qué es lo que pasa con los fondos de Europa, que yo estoy seguro que por más dinero que venga de la Unión Europea no nos va a solucionar el tema de la pandemia hasta que no solucionemos, como decía el compañero Ramón, el problema sanitario, pero que estos grandes fondos europeos, cuidado, que pueden hacer endeudar aún más a la Unión Europea como Estado de la Unión, pero también a los países que van a solicitar los créditos, no digo las transferencias, los créditos, nos puede hacer endeudar más y estar en manos de esos grandes fondos de inversión que van a ganar dinero con la pandemia. Y entonces esos grandes capitales de reactivación económica nos van a provocar un gran aumento y una gran dependencia de esos grandes fondos de inversión que están deslocalizados en otros países. Y en el ámbito nuestro nacional estamos en situación de espera. No tenemos ahora mismo todavía, estamos viendo afortunadamente, y hay un hecho muy positivo, el impulso al diálogo social que arrastra a los empresarios a firmar acuerdos, que ya vimos qué pasó en el 2012. Pero prefieren hacer como hacen en Andalucía, dictarle al gobierno andaluz lo que tiene que legislar, pero sin acuerdo con, en este caso, las organizaciones sindicales representativas del ámbito andaluz. Y en el ámbito de Málaga, pues no hay plan de reactivación. La Diputación Provincial de Málaga lleva ya dada no sé cuántas ruedas de prensa contándonos los mismos dineros que va a invertir de distintas maneras. Es como el que está con los 3 vasitos moviendo a ver dónde está la inversión, esos 230 millones de euros que está permanentemente encima de la mesa y los presenta de una manera o los presenta de otra. Son los mismos dineros. No hay un plan de reactivación económica en la provincia de Málaga. Y gran culpa del despoblamiento rural que tiene Málaga se debe a las políticas que se están haciendo desde la Diputación Provincial. Eso da para un debate más en profundidad que no me voy a extender. Y en el ámbito de Málaga capital no os cuento nada. No hay plan de reactivación. Por más esas 504 propuestas que se le hicieron al ayuntamiento en su momento, con esos foros que hubo de no sé cuántos encuentros y de personas, no hay un plan de reactivación en la provincia de Málaga. No hay política industrial en Málaga y lo estamos viendo y se pone ahora de relieve con el cierre de la planta de Coca-Cola. No hay política industrial
ya veníamos denunciando la falta de suelo industrial y Málaga ha pasado de un sector agrario a un sector servicio sin que haya transitado por un sector industrial en el camino, cosa que en otros países, otras comunidades autónomas sí lo han hecho. En ese contexto nos estamos moviendo ahora y tenemos un contexto de mucha incertidumbre porque, bueno, las empresas van a aprovechar a río revuelto ganancia de pescadores y van a intentar mantener el beneficio con bonificaciones, con subvenciones o con recortes en los convenios o en las condiciones de trabajo o en los despidos de las plantillas. Así es lo que está ocurriendo y fijaros el dato del trabajador que falleció esta semana, el último trabajador que falleció tenía jornada de 4 horas, pero bueno, estaba trabajando en una empresa de metal, de metalúrgica de aluminio, no trabajaba 4 horas. Por eso cuando hemos presentado denuncias hemos dicho revísese la jornada de trabajo. Eso es lo que están haciendo los empresarios hoy, recortar jornadas, recortar condiciones de trabajo para mantener su beneficio que no reporta en empleo ni reporta en riqueza. Yo no me quiero alargar más porque sé que hay más personas que van a intervenir. Victoria, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Desde luego, igual de ilustrativo que el compañero Ramón. La verdad es que hay que poner los pies en la tierra de la realidad de esa recuperación, cómo vamos a recuperar el futuro en el ámbito laboral. Y que volvemos a ver viejas, malas costumbres de las grandes empresas, que ya lo hicieron en 2008 y bien lo sabéis los sindicalistas, que era a río revuelto ganancia de pescadores, e intentar aprovechar esta situación de crisis, en este caso sanitaria, en aquel caso fue el boom de aquella famosa burbuja inmobiliaria, e intentar recortar derechos y aprovecharse de la fuerza del trabajo de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que se están dejando la piel para conservar sus trabajos. Desde luego es muy indignante y no es una percepción sencillamente, sino que vemos atónitos y atónitas como la Inspección de Trabajo ha detectado cuántas miles de empresas han intentado hacer fraude con la figura jurídica de los ERTE. Una figura jurídica que se ha articulado desde el gobierno central para salvar a las personas, para dar garantía a las trabajadoras y los trabajadores ante esta situación de pandemia sanitaria. Y sin embargo vemos cómo hay empresarios, grandes empresas que se intentan aprovechar de esta situación. Es absolutamente intolerable. Por eso también necesitamos un sindicalismo fuerte y el apoyo de un sindicato también. Hemos visto como determinadas empresas en la provincia de Málaga, efectivamente, al albur de esta situación, han intentado cambiar las condiciones de trabajo o cerrar, por ejemplo, hoteles en Marbella y pasarlos a ser estacionales. Y no lo han conseguido porque ha estado ahí la fuerza sindical dando la batalla. Por supuesto, os necesitamos y ahora lo que vamos a hacer es pasarle también la palabra a los compañeros y compañeras que están deseosos de haceros preguntas, ¿no? Y contribuir a nutrir este espacio tan interesante. Pues tenemos, y nos ha pedido la palabra, a Paqui Marín. Seguimos con las palabras abiertas, le voy a dar el paso a ella y que sepáis que podéis seguir realizando preguntas también ante de las redes sociales, ya os he dicho, en el Facebook de Izquierda Unida de la provincia de Málaga y en el de Málaga Capital, que estamos emitiendo en directo. Esperamos también vuestras preguntas para nuestros compañeros del sindicato. Sin más, Paqui Marín, te doy la palabra, enciende el micro y aquí estamos dispuestos a escucharte. Bienvenida. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, agradecer a Izquierda Unida esta iniciativa. Creo que es importante este encuentro de sindicalistas con los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida. También me sumo al homenaje que ha hecho Victoria en su introducción a los sindicalistas. La verdad es que los sindicalistas somos un colectivo que nunca estamos bien vistos, solamente ve nuestra labor y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo aquellos a los que le hacemos los trabajos. Realmente la sociedad no valora el papel y el trabajo que nosotros hacemos.
Luego, entrando ya en profundidad en el trabajo que Izquierda Unida, el documento que ha hecho Izquierda Unida de una reactivación en Málaga, pues la verdad es que el sector de la industria ya hay documentos que manifiestan que en Málaga solamente trabaja un 4,4% trabaja en fábrica, es decir, que casi el 80% de las trabajadoras y los trabajadores trabajan en el sector servicio. Y bueno, y ya sabemos en las circunstancias actuales cómo está el sector servicio, principalmente la hostelería. Ahí tenemos a un compañero, Gonzalo Fuente, y también José García Osorio, que saben más de lo que es el trabajo en la hostelería y cómo está la situación de la hostelería. Pues bueno, pues sería importante que ellos nos ilustraran un poco con la situación actual en la que viven estas compañeras y estos compañeros, porque creo que es importante. Hace ya años, algunos sindicalistas de comisiones obreras, entre las que me incluyo yo, hace más de 20 años, cuando estaba gobernando en la Junta de Andalucía el Partido Socialista, desde el colectivo, desde el sindicato de Fiteca, una parte de Fiteca, pedíamos encarecidamente que la industria del textil y la confección, que fue la primera que se empezó a deslocalizar, bueno, no solamente en Málaga, en Andalucía y en España, pues pedíamos, sobre todo en Andalucía, pedíamos unas medidas similares a las que se tomó en Italia para que la industria del textil no desapareciera. En esta industria trabajaban muchísimas personas, más de 10.000 personas en la provincia de Málaga, entre las empresas grandes como Confecciones Sur, Intelorce, Domínguez Toledo, Mayoral, y lo que aglutinaba en torno a esas grandes empresas de pequeñas cooperativas. Y importante un dato que, bueno, que todas y todos lo sabéis, que en esta industria trabajaban mayoritariamente mujeres. Cuando esta industria desapareció de Málaga, mayoritariamente, pues las mujeres no les quedó otra opción que irse a lo que estábamos hablando antes, que a la hostelería, es decir, a trabajar en los hoteles. Por lo tanto, sería importante una colaboración entre lo que es Izquierda Unida y los sindicatos. Yo me dirijo principalmente a comisiones porque ahí es donde milito, que tendríamos que plantearnos qué es lo que hacemos. La situación no es la mejor para movilizarnos, pero sí que tendríamos que ver qué es lo que hacemos a partir de ahora para revertir esta situación y también desde aquí levantar mi voz como sindicalista, como persona de izquierda y valorar el trabajo tan bueno que está haciendo la ministra de Trabajo. Desde la República creo que no había una ministra comunista en el Consejo de Gobierno y me parece que tendremos que valorar muy positivamente el trabajo que esta mujer está haciendo, porque está intentando no dejar a ningún trabajador ni trabajadora en la cuneta. Con los acuerdos que está llegando con los sindicatos mayoritarios, creo que es honroso valorar y poner en valor el trabajo de esta mujer. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paqui, por tu exposición, bueno, y además tu conocimiento profundo de lo que significa el sindicalismo y la importancia que tiene. Siempre la ha tenido y ahora más que nunca en esta situación. Voy a pasarle la palabra a Gonzalo Fuentes y luego ya le pasaré la palabra tanto al compañero Ramón como al compañero Fernando para que, bien, pues hagan una exposición, un debate, contestar aquellas incertidumbres que ha lanzado Paqui Marín y que en este momento pues también pondrá Gonzalo Fuentes. Sin más, Gonzalo, si le das al micro, te doy la palabra. Bienvenido y buenas tardes. Ahora, ¿me escucháis? Perfectamente, Gonzalo. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Digo, en primer lugar, debo compartir todo lo dicho por no perder mucho tiempo en el protocolo, ¿no?
Y más que una pregunta, yo creo que una reflexión. Es decir, yo comparto lo que dice Fernando, lo que dice Ramón, en términos generales, pero a Málaga tenemos que añadirle otro problema que vamos a tener, que va a retrasar mucho más la salida de la crisis desde otro punto de vista. A diferencia del 2008, el sector turismo fue el que salió de la crisis. Eso supuso que Málaga se recuperara de las primeras, con un modelo que no nos gusta, pero fue así. Pero así que ahora mismo en el sector y a nivel internacional, es que el turismo hace la industria que más va a tardar en recuperarse. Y el hecho de que Málaga tenga ese monocultivo del turismo y de la hostelería que arrastra el culto de servicio, la verdad que la situación es preocupante. Preocupante porque si no hay una vacuna, se ha demostrado en este periodo de que este virus es antimovilidad de las personas. Y el turismo es, sí, todo lo contrario, es movilidad de las personas. Si no hay movilidad, no hay turismo. Ya pues también hemos entendido que más allá del esfuerzo que se ha hecho de cumplimiento de los protocolos, un esfuerzo colectivo de la sociedad, cuando había más movilidad de personas, de turismo o de segunda residencia, cambio por ejemplo a Marbella, por un ejemplo, que vi con Victoria, y conocemos todos, ahí el incremento del virus ha sido potencial. Entonces quiero decir, de que hasta que no haya una vacuna o no haya una medicación que al menos se pierda el miedo a viajar, porque no hay turismo. Y esto, evidentemente, si esto ocurre antes de Semana Santa, porque de aquí a Semana Santa todo va a estar invernado, no hay todo lo que quiera ahora, no podemos cometer el error que se cometió en la García Escalada, desde el punto de vista de ya hablar de Navidades. Navidades están muertas. El que quiera hablar de Navidades no tiene con lo que está cayendo. Hablar de Navidades me parece una falta de responsabilidad, desde el punto de vista de este foro, con todo lo que estoy diciendo. Si no hay salud, no hay economía, no hay empleo, no hay ocio, ni hay turismo, ni hay nada. Se ha demostrado con este maldito virus. Por tanto, creo que esa prisa por salvar el turismo, no hemos salvado el turismo este verano, no hemos crecido la economía y encima nos encontramos de que tenemos un índice de pandemia de lo más alto del mundo, desgraciadamente. Y eso te va a implicar la imagen distinta. En conclusión, porque no, para reflexión, el sector turístico va a tardar, y yo me gustaría, y yo firmaría mismo, que en esta fecha del año que viene estuviera recuperado, porque tiene una vacuna. Si no, y si de aquí a Semana Santa, que puede llegar al oeste, una prórroga que puede haber en el futuro, hay un postura de esperanza. La esperanza se truca, la situación de Málaga se puede complicar. Complicar desde el punto de vista económico, complicar, porque desgraciadamente se ha demostrado de que todos los huevos, dicho de una manera expresiva, no pueden estar en la misma cesta. Sí, depende Málaga del turismo y del conjunto de los servicios. Si la industria, entonces hay más de un modelo productivo nuevo, que solo se hace en 2 días, en nuestro punto de vista, creo que ahora mismo está demostrando de que el turismo es un gigante muy grande con los pies de barro, que se ha caído y va a costar mucho tiempo recuperarse. Y por otro lado, y termino, la salida de ese modelo turístico que no nos gusta, que hay que apostar por un modelo más sostenible, que el debate sería para tener un encuentro monográfico para ese tema, no puede ser la salida de la construcción, no puede ser la salida de reconvertir o especular con los hoteles, como estamos viendo ya en Marbella, especular de reconvertir los hoteles en residencial. No podemos caer en el error histórico que se cometió en el 2008 y en la década del ladillazo
que ya ha convertido. Por tanto, ahí está. Es decir, Málaga no tiene difícil. Yo no soy pesimista, pero evidentemente tenemos que ser realistas. Son tiempos complicados que nos corresponde, pero yo confío que si mantenemos este gobierno, podemos cambiar la Junta de Andalucía, para que sea optimista. Y hay unos sindicatos fuertes, la salida a esta crisis, que no va a ser a corto plazo, al menos pues una salida diferente a la que hemos tenido. Si no, evidentemente, más tiempo para la lírica. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por poner sobre la mesa, sobre el debate, el prisma del sector servicios. Tú eres un gran conocedor de este ámbito y efectivamente hay que abordar seriamente cómo vamos a salir de la crisis a corto, medio, largo plazo dentro del sector turístico y de la hostelería. Le voy a dar paso a Juan Vicente Pomares, de Metro Málaga, de Comisiones, y después le voy a pasar la palabra tanto a Ramón como a Fernando, porque considero que también ellos aporten a estas reflexiones tan interesantes que nos están haciendo los compañeros y que desde luego nos nutren, ¿no?, de ideas, también nos ponen los pies en la tierra sobre la situación real y el abordaje de las soluciones. Sin más, Juan Vicente, bienvenido, buenas tardes, adelante, enciende el micro. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, yo quería poner en valor, un poco como estamos poniendo un poco aquí todos los sindicalistas, ¿no?, y la gente de izquierda, la labor de los sindicalistas, ¿no?, y de las personas, más que de los sindicalistas, de las personas que tenemos conciencia de clase. Porque el otro día hablando con un compañero sindicalista, compañero mío del comité, decía, digo, nos queremos muy poco los sindicalistas, digo, hemos hecho un trabajazo, digo, nosotros no somos médicos, pero hemos salvado vidas. Yo voy a poner un ejemplo del Metro de Málaga. Cuando empezó el estado de alarma, incluso ya los días previos, que ya había mucho movimiento, había mucho susto, mi empresa se quedó paralizada, pero totalmente paralizada. Y nosotros en ese momento tuvimos la capacidad, porque dentro de las comisiones obreras tenemos una red, yo no sé cómo llamarla, ¿no?, una red de sindicalistas que nos echamos una mano en cualquier momento. Nosotros en ese momento activamos con todos los metros, con todos los sindicalistas de todos los metros de España, activamos una red para saber qué estaban haciendo, para sacar ideas, y gracias a eso los trabajadores y las trabajadoras del Metro de Málaga y del resto de los metros de España fuimos pioneros en muchas de las medidas que se estaban tomando, incluso íbamos por delante de los BOE. También hay que poner en valor de que no solo hacíamos sindicalismo para las compañeras y los compañeros, hacíamos sindicalismo también para las familias de esas compañeras y de esos compañeros, porque la gente venía sin saber qué. Yo puedo decir que yo creo que casi todo el mundo conoce todo el problema, toda la problemática que tuvimos en nuestro conflicto hace un par de años, en el 2018 y demás, y yo puedo decir que creo que lo he pasado peor en la pandemia, porque era un estrés continuo, porque eran las cosas que tenías que hacer en el metro, más las cosas que le traían las compañeras y los compañeros de sus parejas. Oye, que mi pareja está en ERTE, ¿qué hago? Y como decía Fernando antes, que a ninguno se le ha mirado el carnet. Compañera o compañero que venía con un problema de su primo, de su hermano, a todos le hemos dado solución o hemos puesto en contacto, y la verdad es que ha sido un trabajo. Yo puedo decir que no me lío más BOE en mi vida, o sea que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, porque la verdad es que estamos ya a unos niveles que ya de aquí a nada la asesoría jurídica la podemos llevar nosotros, Fernando. Y bueno, por enlazar un poquito con con el futuro y demás, que creo que es muy importante, nosotros, en Metro de Málaga, nosotros nacimos ya privatizados, somos un servicio público de la ciudadanía, pero nosotros nacemos privatizados porque nacemos con la crisis del 2008, aunque Metro de Málaga empezó a funcionar en el 2014, sí es verdad que nosotros fue en todo ese trayecto de liberación de servicios, privatizaciones y demás. Y no hay que engañarse, y por mucho que quieran hacernos creer que es que los servicios tienen que dar beneficios, los servicios a los ciudadanos no pueden dar beneficios. Y no podemos basarlo todo en los beneficios. Tenemos el ejemplo de Madrid. En Madrid están yendo en horas puntas la gente como si fueran en lata de sardinas.
Y aquí en Málaga está empezando a suceder. Por eso yo quería proponer, me gustaría que Izquierda Unida, tanto Izquierda Unida como los sindicatos, tomaran un poco en cuenta de que creo que hay que aquí en Málaga, sé que hay una mesa de movilidad, pero hay que darle un sentido real. No vale una mesa de movilidad para poner un par de bicicletas aquí o un par de bicicletas allá. Hay que hacer una mesa de movilidad con el transporte de Málaga, porque están sucediendo muchas cosas. Y lo principal es que los servicios públicos, los servicios de transporte público, principalmente son de la clase trabajadora. Eso es una cosa que no podemos no lo podemos perder de vista. Y también tenemos que tener en cuenta que con los ritmos que se están cambiando con las pandemias, también están cambiando los ritmos de movimiento de las personas. Se nos está dando, por ejemplo, a nosotros el caso que los sábados, que nosotros teníamos una incidencia menor porque hay menos gente trabajando, al cerrar los bares, las discotecas y demás, pues a la 1 de la noche, nosotros estamos teniendo más viajeros los sábados desde que tenemos las restricciones que antes de la pandemia. ¿Y eso qué está ocasionando? Que la gente un sábado vaya apiñada en un metro porque tenemos una frecuencia como teníamos anteriormente. La empresa no quiere subir frecuencia porque eso significa más coste para la empresa porque el tren que se está funcionando es tren que está gastando dinero para ellos, y entonces hay que hacer una mesa de movilidad en la que esté el ayuntamiento, en que esté la MT, que la MT también está cerrando, no está cerrando líneas, pero sí está cerrando las frecuencias de las líneas. Y frecuencias que son importantes, simplemente por la rentabilidad, porque el alcalde dice que este año ha tenido que meterle mucho dinero a la MT. Es que claro, es que le tienes que meter porque es un servicio para los ciudadanos, claro que le tienes que meter dinero, es lógico y normal. Y creo que esa mesa de movilidad hay que darle un sentido real, porque no hay que olvidar que el servicio público es de la clase trabajadora, y hay que hacerlo en concordancia con la MT y con el Metro de Málaga, que dejen de ser dos empresas que se hacen la competencia, porque no tiene ningún sentido. Hacer también un plan de movilidad con el tema de las bicicletas. Estamos muy atrasados con el tema de la movilidad en bicicleta aquí en Málaga. Si se le fuera un poco la cabeza a nuestro alcalde con los patinetes y todas esas cosas para que pudieran todas las empresas privadas poner patinetes por toda la ciudad, pero realmente la movilidad de verdad se sigue sin abordar. Y hay una cosa también muy importante, que es una cosa que además es una cosilla que a mí me está afectando bastante, que es el tema del CO2 de Renfe. El Cercanías de Álora, que por lo que sea, han decidido que después del estado de alarma y demás, siga teniendo una frecuencia como si estuviéramos en estado de alarma. Y estamos hablando de poblaciones del interior, Cártama, Pizarra, Álora, en fin, gente que se traslada a Málaga a hacer su trabajo y van auténticamente atestados. Hay por ahí una recogida de firmas y demás, y no tiene ningún sentido que hayan aprovechado esta situación para quitar servicios a los ciudadanos. No tiene ningún sentido. Y ya por lo demás, no quiero extender mucho, que yo no me podéis dar mucho la palabra porque yo empiezo a enrollar y no paro, así que os dejo ya. Yo creo que ya he aportado más o menos lo que quería aportar. Muchísimas gracias, Juan Vicente. Pues sí, aportas un prisma también importantísimo y además es desde el punto de vista de Metro Málaga y de la movilidad sostenible, ¿no? También tenemos que repensar el modelo de movilidad. Y el modelo de movilidad hay que repensarlo porque, como tú has dicho, al final es el que precisamente da servicio a los trabajadores y las trabajadoras, con lo cual es absolutamente fundamental verlo desde el prisma del servicio público y que sea una movilidad sostenible, sostenida en el tiempo y que precisamente nos dé el servicio absolutamente necesario a los trabajadores y a las trabajadoras. Muchísimas gracias por también aportarnos ese prisma. Le doy la palabra si quiere aportar sus reflexiones, como quiera, a Ramón y luego se la daré también a Fernando. Ramón, si quieres contarnos, aportarnos, sumarte a las reflexiones. Sí, Victoria, la verdad es que, hombre, se han tocado muchos temas y muy importantes. Es verdad que en la crisis del 2008 y la reforma laboral y toda la normativa que surgió en aquel tiempo, ahí evidentemente se quiso desarmar a los sindicatos. O sea, el quitarnos la negociación colectiva era atarnos las manos
para jugar la partida de cartas con la empresa a la hora de negociar convenios, y ahí el neoliberalismo, en aquel caso concreto el Partido Popular, lo que quiso es quitar de en medio a los sindicatos, ¿no? Yo recuerdo que la presidenta de Madrid de aquel entonces, Esperanza Aguirre, pues que restringió y redujo el número de delegados, la representación sindical unilateralmente, ¿no? Y ahí es verdad que nos está costando trabajo porque aún quedan flecos con la reforma laboral del 2011. Esta situación no ha ocurrido ahora, afortunadamente, porque hay un gobierno que mira más el interés de los trabajadores y de los ciudadanos más que del capital. Lo tiene en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Los empresarios, y ya te digo, los empresarios también están apoyando, ¿no? En cuanto al papel de, vamos a ver, yo no soy tan pesimista en que en el 2008 Málaga fue, con aquella crisis, Málaga fue la primera que tuvo fuerza. Yo pienso, hombre, hay que ser optimista. Yo pienso que Málaga tiene potencial y debe desarrollarlo, pero evidentemente entre todos, teniendo en cuenta entre todos. Lo de la movilidad, estoy totalmente de acuerdo. Una de las propuestas que le hicimos en el foro con el Ayuntamiento era que hacía falta en Málaga y aprovechar la coyuntura y las ayudas que puedan venir para hacer un verdadero corredor verde dentro de la ciudad, que ahí me imagino que están intentando que solamente sea el tren litoral, que también hace falta, pero lo están priorizando, pero hay muchas medidas a tomar, ¿no? Y en cuanto al papel de los sindicatos en esta crisis, pues yo creo que tanto todos los delegados y afiliados de comisiones y de UGT tenemos que estar muy orgullosos de cómo hemos actuado. Desde el primer momento de cuando nos confinaron, y además a todos los niveles de las dos organizaciones. A nivel sanitario, pues denunciando, proponiendo medidas de prevención, denunciando la falta de algunas administraciones, la falta de material en la primera oleada, la falta de previsión en la segunda por parte de algunas administraciones, atendiendo, ya lo ha dicho Fernando, atendiendo cuestiones laborales a afiliados y a no afiliados, trabajando en la línea de incorporación al trabajo, luchando por el reconocimiento de los contagios como enfermedades profesionales, por supuesto, apoyando el diálogo social. Ahí están los acuerdos de los ERTE o del teletrabajo, ¿no? UGT también planteó una línea de apoyo al tema del ingreso mínimo vital, porque es verdad que era una medida legislativa, pero el desarrollo cuesta trabajo, ¿no? Pues para intentar... y en estos acuerdos en el diálogo social, pues evidentemente hemos tenido que renunciar a algunos de los planteamientos, ¿no? Y por supuesto, intentando evitar y reducir la crispación política, que eso es una vergüenza. Y tanto UGT como comisiones, pues hemos negociado con las administraciones generales del Estado, con gobiernos de izquierda, y con las administraciones con gobiernos de Partido Popular, ¿no? Pero de ningún modo supeditados a estos partidos políticos, ¿no? Por eso digo que debemos estar muy orgullosos, ¿no? Y le cedo la palabra a Fernando. Pues Fernando, adelante. Pues continuando con lo que habéis comentado, y especialmente lo que ha comentado Gonzalo, muy interesante. Es verdad que nosotros salimos de la crisis del anterior en Málaga, empujado por el turismo, pero a nivel global, el plan Juncker, eso que se llama la colaboración público-privada, que es entregar los servicios públicos a la empresa privada, eso fue lo que hizo que la empresa empezara a ganar dinero y que los fondos de inversión, que son los que se metieron por ahí en medio, son los que empezaron a gestionar todos nuestros servicios, pero cuidado, que no solamente nuestros servicios, que en el caso de Málaga, los fondos de inversión se metieron en todas las cadenas hoteleras importantes de Málaga con más de 100 millones de euros por hotel a la hora de reflotar, 100 millones de euros que vendían inmediatamente esos hoteles a otros fondos de inversión en una cadena de yo me llevo el 2,5% de beneficio y te paso la pelota, pero también se metieron en los grandes centros comerciales, como por ejemplo el último inaugurado Plaza Mayor, que también hicieron otra gran inversión de millones. También se metieron en el Intu Costa del Sol de Torremolinos, otra inversión que ahora está paralizada. Es decir, los fondos de inversión deciden en Málaga, deciden cuánto dinero quieren invertir, dónde quieren invertir y cómo quieren invertirlo. Eso lo deciden los fondos de inversión. No lo deciden los gobiernos ni autonómicos ni provinciales, lo deciden los fondos de inversión. Por eso nosotros decimos que es muy importante que se gobierne la economía y no tenemos ahora mismo un gobierno en el Estado español, no tenemos un ministro, una ministra de Economía que gobierne los fondos de inversión. Y eso es el principal, digamos, la principal herramienta de la reactivación económica. ¿Dónde se van a venir? ¿Dónde se van a gastar los grandes fondos de dinero que vienen de la Unión Europea? Y el caso de Málaga.
Fijaros que acaba de decir Juanvi, y conecto con lo que ha dicho Juanvi, el tema de la movilidad. Recientemente yo he denunciado en televisión públicamente, y lo digo también aquí, recientemente se aprueba por unanimidad, y se lo he dicho a Guzmán en privado también, aprueba por unanimidad el tren litoral de la Costa del Sol, con conexión a la estación viaria. ¿Por qué he criticado esto? No digo que no haga falta, estuvimos en la reunión, en la primera reunión, cuando se constituyó este foro por el tren litoral, y dijimos, siendo necesario, no es prioritario. No es prioritario porque primero son los fondos de inversión los que deciden hacer un tren litoral al servicio de las grandes empresas de la hostelería donde han depositado esos dineros y no está al servicio de los trabajadores, de las trabajadoras, de los residentes de Marbella, que no van a tener posibilidad de poder subirse a ese tren porque no le hace falta. Necesitamos un tren, una infraestructura que pare en el hospital de Costa del Sol, que pare en Mija, que pare, pero un tren de altas prestaciones, esa posibilidad de un servicio a la sociedad. Ahora sí, lo vamos a pagar todos los malagueños y todo el Estado español, pero el beneficio se lo van a llevar solamente las grandes cadenas hoteleras, los grandes empresarios que ya han puesto por ahí algún foro para el mes de noviembre en reivindicación de este tren. Por eso yo creo que es importante que hablando de movilidad, que de los 6 aspectos, de las 6 inversiones necesarias ferroviarias para la provincia de Málaga, el tren litoral es una, pero no es la más importante, porque 5 inversiones ferroviarias, 5 desarrollan la industria en nuestra provincia y una desarrolla solamente el turismo. Y reincido, como bien ha dicho Gonzalo, volvemos a poner todos los huevos en la misma canasta. El tren litoral al servicio del turismo que viene desde el aeropuerto, no desde el puerto de Málaga, sino desde el aeropuerto y desde la estación de Villalia. Es muy importante situar primero las inversiones, el gobierno de la economía. Y en el gobierno de la economía no hay un gobierno de izquierda ahora mismo en la economía. Lo digo alto y claro. Y no nos podemos. Y es verdad que tenemos la contradicción de cómo confrontar con un gobierno que es de izquierda, que está ahí, que está ayudando en políticas sociales como nunca se ha conocido, pero que tiene que hacer política económica de izquierda, porque estamos haciéndole en el difícil equilibrio de mantener los poderes económicos ahí puestos, y hay que confrontar al final. Tenemos que confrontar. La confrontación en lo que es el capital tiene que llegar y si no se pone encima de la mesa, volveremos a estar dependientes de quién va a poner el dinero, dónde se va a gastar y cómo se va a gastar, y no lo deciden los gobiernos actuales. En el tema de movilidad, os he pasado por WhatsApp al foro de reuniones sindicalistas. Ayer tuvimos una reunión, un encuentro en la sede de Comisión Obrera con 24 colectivos de bicicleta. Os he mandado el cartelillo que fue para ayer, 24 colectivos de bicicleta, para poner encima de la mesa, Juanvi, las necesidades de los peatones, en primer lugar, de los vehículos de transporte personal, como son bicicletas o eléctricos, pero de vehículos personales, y el sistema de vehículos de transporte público eléctricos. Porque ya se puso encima de la mesa el plan de bicicleta de la Junta de Andalucía, que lo llevaba un compañero, Juan Antonio, creo que Cansino, me parece, que cuando gobernaba Izquierda Unida hasta 2015 con el Partido Socialista en Andalucía, hasta ese momento se puso el plan de bicicleta. Pero hace falta un plan de movilidad, primero para la ciudad de Málaga, que no lo tenemos. Segundo, para el entorno de Málaga, hablando de la inversión ferroviaria al parque tecnológico, la inversión ferroviaria del metro también al parque tecnológico, la movilidad dentro del parque tecnológico, el corredor mediterráneo, el arco mediterráneo que pasa por Antequera y por Bobadilla, y lógicamente la mejora ferroviaria a la ciudad de Marbella. Es fundamental, pensando en Algeciras. Pero bueno, y por favor, no se me olvide el tren al puerto de Málaga. Todo eso desarrolla lo que es el sector industrial de la provincia. Pues todos esos proyectos, esos 5 proyectos ferroviarios para la provincia de Málaga están en un cajón y nadie los saca hasta que no vienen las elecciones generales o autonómicas, que todo el mundo lo desempolva. Pero no es la prioridad fundamental. Por eso digo lo del tren litoral. Por eso es importantísimo el gobierno de la economía. Y hoy tenemos un déficit en el gobierno de la economía, en el Ministerio de Economía, que no se está gobernando con criterio de izquierda, sino que se está vigilando desde la Unión Europea con la señora Nadia Calviño, que yo le llamo más la comisaria europea más que la ministra de Economía de España. Y hace falta el gobierno, porque los fondos de inversión cuando vienen hay que decirle: aquí no me inviertes como te dé la gana, aquí me inviertes de esta manera. Y eso hay que decírselo. Eso no se le dice en Málaga, en la Diputación ni en la Junta de Andalucía. Perdóname que me extienda, pero bueno.
No, hombre, una extensión absolutamente necesaria, ¿no? Ese prisma. Y es verdad que es un verdadero peligro que vayamos a tener unos fondos de reconstrucción europeos y que estén a la expectativa y como verdaderas hienas los fondos de inversión. Y dejar caer como algo absolutamente normal y normalizar el concepto, la colaboración público-privada, porque ya conocemos eso. Significa que al final se le dará servicio a las grandes empresas para que obtengan beneficios y volveremos a salir perjudicados los trabajadores y las trabajadoras. Hay que poner en cualquier reconstrucción posible, necesaria y absolutamente prioritaria el prisma del beneficio a los trabajadores y a las trabajadoras y a la creación de empleo y a la creación de industria. O sea, que es muy bienvenida ese prisma que acabas de dar, y también hay que decir las verdades, efectivamente. Hay que tener cuidado con dónde se pone el ojo de la perspectiva de la necesidad en determinados ministerios del gobierno. No podemos ahí ser neutrales ni complacientes, porque hay que estar vigilantes para que realmente se cumpla dar una utilidad y una creación de industria necesaria para la clase trabajadora. Me llega una pregunta desde el Facebook que os la quería lanzar además a ambos dos, ¿no? Paso a leerla y, bueno, pues esperamos vuestra contestación. Y luego tengo también otra palabra pedida del compañero José García Osorio desde Marbella. La pregunta es del Comité Provincial del Partido Comunista de Andalucía de Málaga. Así. Buenas tardes. Encantadas desde el PK Málaga por poder seguir esta gran iniciativa desde Izquierda Unida en nuestra provincia. Queríamos preguntar a los dos secretarios generales: ¿cómo valoráis el intento de creación de un sindicato, así lo pone, por parte de la ultraderecha? Podéis intervenir cualquiera de los dos que quiera arrancar a esta pregunta tan absolutamente interesante. Bueno, son libres, el neofascismo, uno de los orígenes venía por ahí, hablaban del movimiento sindical. ¿Qué quieres que te diga? Pues bueno, si ellos quieren montar un sindicato fascista, pues que me parece, a mí particularmente no me parece bien. Me parece bien porque es volver a vivir lo que ya hemos vivido y hemos sufrido, ¿no? Pero bueno, tienen su cancha, tienen su espacio. No creo que esto llegue a ningún buen puerto, porque en el sindicalismo de clase, y si no, ahora Fernando que me diga que no, se trabaja mucho, ¿no? Y esta gente no está por trabajar, ¿no? Pero bueno, es su libertad y yo ahí no puedo tampoco ni prohibirlo, aunque se debiera de meter mano como ocurrió en Grecia, ¿eh? Muy bien, Fernando. Yo deciros que en España hay más de 300 sindicatos. Cuando pedimos la representatividad sindical, pues aparecen más de 300 sindicatos en España. En el Boletín Oficial del Estado aparecen todos los sindicatos en el mes de agosto con las subvenciones que recibimos, que dicho sea de paso, somos de todos los sindicatos de la Unión Europea los terceros por la cola que menos dinero recibimos del Estado. Es decir, cualquier sindicato en Europa recibe más financiación que lo que recibe UGT o comisiones. Me da igual, porque recibimos prácticamente lo mismo, no al 50%, pero lo mismo. Pero en España hay 300 sindicatos. Pues el del sindicato de Vox, pues 301, pues uno más, vamos, uno más, lo digo así, pues con este cachondeo. Pero que a los trabajadores tendrán que tener muy claro dos cosas con este nuevo sindicato cuando lo creen. Pues yo ahora mismo lo que tenemos es que el partido Vox ha creado el sindicato este, ¿no? O creo que lo va a crear, pues tiene que tener claro dos cosas. Uno, ¿qué reivindicaciones tiene este sindicato? Porque recordemos que en el programa electoral de Vox decía la supresión del salario mínimo interprofesional, no es porque quisieran que los trabajadores ganáramos más, por todo lo contrario, porque quieren que ganemos menos, porque no haya suelo para los salarios, quieren bajar más los salarios. Eso está en el programa electoral de Vox. Luego eso tendrán que explicárselo al secretario general que elija Vox para ese sindicato, ese verticalismo sindical que plantea Vox con la correa de transmisión de nosotros queremos, y ellos pondrán al secretario, tendrá que explicarle cuáles son sus reivindicaciones y cuáles son los acuerdos a los que tienen que llegar con los empresarios, según el ideario de Vox.
pues perdonadme, pero que los Dios los coja confesados si existe, porque no le auguro buen futuro. No estamos preocupados en absoluto, no nos ha molestado nada. Hemos visto que, bueno, que es una otra ocurrencia para intentar, en la misma política que venía haciendo el Partido Popular y la derecha mediática económica en el año 2012, de atacar permanentemente a las dos organizaciones más potentes que hay en España, pues esto es una forma de atacarlo también, pero atacarlo desde lo absurdo. De verdad, yo es que, bueno, esto es el Donald Trump de España, tenemos, es desde lo absurdo, crear su sindicato que para cómo le llaman solidaridad, pero con los inmigrantes no, por favor. Con los inmigrantes no hay solidaridad. Con las mujeres hablaremos de igualdad de género en ese sindicato, si alguna vez lo constituyen. Bueno, no lo sé. Y veremos a ver los estatutos, si lo forman, estaré, como me leí los estatutos en aquel momento del sindicato Somos, cuando se publicaron, me los leía ya por el 2014, que yo decía, con estos estatutos no se monta un sindicato, ¿eh? Y bueno, y lo hemos visto que nos ha montado, año 2014. Pues ahora, si alguna vez registran los estatutos de este nuevo sindicato, me los leeré. Yo seguro que me los voy a leer, porque nos vamos a reír un poco de lo que escriban, de cómo se eligen los procesos congresuales. En fin, ya hemos visto cómo han elegido al secretario general de Vox en Málaga, ¿no? Pues no digo más. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que queda más que contestada la pregunta. Gracias a las compañeras del Partido Comunista de Andalucía, aquí de la provincia de Málaga, por la pregunta. Y como se comentaba antes, tenemos pedida la palabra del compañero José García Osorio y también la de Maribel Hernández. Primero le voy a dar la palabra al compañero Pepe García, que está por ahí. Bienvenido, abre el micrófono. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, pues de distancia, ¿vale? Estoy en Istán. Soy de Istán y estoy en Istán. Estoy normalmente en Marbella, pero hoy estoy en Istán. Bueno, yo voy a empezar, digamos, por los que han terminado, ¿no? Los compañeros, pluralidad. O nos vamos a asombrar ahora de que se crea un sindicato por la derecha y que muchos trabajadores, igual que votan a la derecha, se apunten a este sindicato. A mí no me va a extrañar nada, absolutamente nada. Estamos en un mundo libre, pero al final, yo digo que al final los trabajadores cuando tienen problemas saben dónde tienen que ir. Y si no, nos los mandan de los distintos sectores. Y lo digo por experiencia, porque estoy prácticamente todos los días en este tema, ¿no? Y luego, antes de pasar al tema laboral, quiero también reivindicar, estamos reivindicando que si el tren todo está muy bien, ¿no? Y estoy de acuerdo, por supuesto. La movilidad, pues yo también quiero decir que yo vivo en un pueblo donde hay un pantano que a nosotros realmente el pantano no nos beneficia, pero como vivimos del turismo, este pantano es muy necesario que tuviera mayor capacidad, que está proyectado desde mucho tiempo, hay un proyecto hecho, pero yo no sé si yo lo veré hecho algún día. Ya digo que a nosotros más bien nos puede perjudicar que beneficiar a los del pueblo, pero evidentemente vivimos del turismo, vivimos de la costa y sí que beneficia a la costa, ¿no? Eso sería en el tema reivindicativo, ¿no? Luego en el tema laboral, la situación que tenemos ahora mismo, pues la verdad es que desgraciadamente tenemos menos problemas laborales que hemos tenido anteriormente, pero por desgraciadamente porque hay menos trabajo. Ahora sí tenemos un gran problema que es con los pagos de las prestaciones a los trabajadores. Entonces, aprovechando que estamos, digamos, tenemos un gobierno un poquito más asequible, no digo yo que no vaya a hacer ningún favor, pero sí que está mirando más por la parte trabajadora, por la parte más débil, pues entonces, y no digo que no se está haciendo ya, pero sí insistiendo de que el problema que está en el SEPE, a ver cuándo coño se le va a dar una solución. Puesto que esos problemas sí que nos llegan diarios, los otros también, pero como digo, menos, porque resulta que hay menos trabajadores ahora mismo en activo. Estamos en suspensión, muchos de ellos estamos en suspensión, pero de todas formas, los que están en activo o están en suspensión, pues tenemos los problemas que tenemos siempre, de que no les pagan, de que se aprovechan de sus necesidades, de que resulta de que están en un expediente y les obligan a trabajar X horas, igual que hacían antes. Ahora incide menos, puesto que la incidencia es menor al estar en la situación que estamos. Una situación que cuando Alberto Garzón habló de que la dependencia del turismo era, lo pusieron patas arriba cuando los propios empresarios ya lo habían dicho anteriormente. Pero los hechos son los que son y aquí tenemos la prueba, ¿no? Tenemos una economía muy frágil al depender del turismo, pero tenemos una situación que es la que hay y un clima que es el que es. Y eso, el turismo nunca va a dejar de venir. Va a dejar de venir
en esta situación. Y muy fácil, por eso cualquier cosita, pues ya resulta que nos hemos quedado sin turismo. No es ninguna cosita, no es que sea una cosita, no es una cosa grande, ¿no? Pero de todas formas, si tuviéramos otro tipo de infraestructura, dependiéramos de otro, diríamos, ramas que no fuera solamente el turismo, en el cual otros trabajos, pues posiblemente no lo estamos pasando tan mal como lo estamos pasando. Pero como realmente lo que tenemos es lo que tenemos, pues hay que cuidarlo. Pero se tuvo mucha prisa por la desescalada y esa presión que hubo, que donde digo Diego, porque los mismos que antes decían esa aceleración, luego han dicho totalmente lo contrario. Entonces, lo que tenemos que tener los pies en el suelo. Y ahora mismo tenemos una situación que tenemos que ser responsables del primero hasta el último, tener más responsabilidad que tenemos, porque si no es de esta manera, difícilmente vamos a salir de esta situación. Tengamos o no tengamos vacuna. La vacuna tardará. Y cuando venga, vamos a ver cómo viene. Y a ver quién tiene acceso a esta vacuna, porque esa es otra. Porque esto es negocio, sigue siendo un negocio, y estamos en un sistema capitalista y no va a ser de otra manera, o sea que no nos lo van a arreglar, porque de hecho las mascarillas dan, me acaban de decir esta tarde, unos jubilados que van a dar 3 mascarillas por jubilado, pero lo están dando para 3 meses. Pero vamos a ver, señores, estamos diciendo que una mascarilla son 4 o 8 horas y estamos dando una mascarilla por mes. Para mí esto es absurdo. Yo prefiero que las mascarillas te cobren, pero que se cobra un precio asequible, 5 céntimos, 10 céntimos, se den en la farmacia, se cobre y se cobre. ¿Por qué digo que se cobre? Un precio simbólico, porque esto no tenía que entrar como la medicina, o sea, una cosa igual, porque ahora es un medicamento, no nos olvidemos de eso. Y ahora mismo es tan necesario la mascarilla como cualquier otro medicamento. Entonces vamos a darle una solución a ese tema, ¿no? Que sería, y aprovechando que la coyuntura que hay, pues vamos, y tenemos más acceso al gobierno que ahora mismo, pues vamos a hacerle llegar estas propuestas, que creo que para eso es esta reunión que tenemos hoy, ¿no? Con esto yo, pues, no sé si he dicho mucho, he dicho poco, pero bueno, he dicho lo que he dicho. Buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharme, no queda otro remedio, y ya está, hasta otra. Claro, yo sigo aquí, ¿eh? Muchas gracias, Pepe, y discúlpame que te hayas metido en Marbella, que es verdad que es donde habitualmente nos vemos, pero efectivamente eres de Istán y vives en Istán, y muchísimas gracias por tu aportación. Desde luego es verdad que hay una inquietud muy grande en la sociedad y has puesto el dedo en la llaga de la resolución de medidas absolutamente necesarias. Es decir, absolutamente urgentes y necesarias, imprescindibles, como el ingreso mínimo. No se escucha, Victoria, ¿eh? Por lo menos yo no te escucho. Corta el micro tú, a ver si así se me escucha. Ahora parece. Perfecto. Esto, ya no. Ahora sí. Cuestiones absolutamente necesarias, como son el ingreso mínimo vital, el desarrollo de los ERTES o la prestación para los autónomos, y resulta que la propia tardanza hace que la medida no sea, no dé la solución que necesita, ¿no? Una medida cuando es urgente tiene que darse de forma urgente, y esto nos lleva a que la consecuencia de que no se pueda tramitar con la velocidad que lo necesitaría es también el desmantelamiento de los servicios públicos. Realmente, cuando se ha perdido gran cantidad del funcionariado, ahora que tiene que estar resolviendo todas estas solicitudes, pues no dan abasto. Y desde luego conocemos que han estado al 1000 por 1000, pero claro, esto es una consecuencia del propio desmantelamiento de los servicios públicos, y el tema de lo de las mascarillas de la Junta de Andalucía, bueno, es una actuación, creemos que absolutamente propagandística, porque además ni siquiera mira la condición social. Es decir, tú por el hecho de ser pensionista, no es lo mismo un pensionista que tiene una pensión de 2.300. No se escucha, ¿eh? Efectivamente, no se escucha.
Yo te lo he dicho antes, pero has cogido más silenciado para que no te lo diga más. ¿Me escucha? ¿Se me escucha ahora, compañeros? Hola, buenas. Bueno, creo que ya sí se me está escuchando y no que, pues eso, habrá sido el karma por haberte dicho algo, Pepe. Tú sabes que te tengo mucho cariño. Me has silenciado otra vez. Y mucho aprecio. Decir bueno, que hay consecuencias claras desde el mantenimiento de los servicios públicos, como es que no se esté gestionando con la rapidez que necesitan el ingreso mínimo vital o los ERTES o la prestación para autónomos. Cuando una cosa es realmente urgente y se activan y se articulan las herramientas para desarrollarlos, tendría que ser absolutamente imprescindible tener personal público para poder gestionarlo. Y esa es una consecuencia del desmantelamiento de los servicios públicos que tanto comisiones como UGT llevan reivindicando desde hace muchos años. Le paso la palabra sin más a Maribel Hernández. Pepe, porfa, apaga el micro. Maribel, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, daros la enhorabuena por la iniciativa, que además sé que no es fácil porque aún no estamos todos acostumbrados a los procesos digitales y la prueba de ello es algunos fallos técnicos que son inevitables. Y quería hacer varias preguntas. La primera de ellas a Fernando. Están comenzando otra vez a llegar, ahora son ERTES, no son ERES, pero también están comenzando a llegar los ERTES de una forma importante y la ampliación de los ERES, pero eso es menos preocupante. ¿Qué medidas le pediría a la ministra de Empleo para paralizar la avalancha de despidos que nos pueden venir a partir de ahora? Medidas inmediatas que puedan paralizar ese proceso. Por otra parte, preguntarle a Ramón en cuanto a la sanidad, la gestión de la sanidad que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Qué cree él, cuáles cree él que son las medidas más urgentes que hay que poner para acelerar el salir de la pandemia? Luego, otra pregunta para Fernando, que es ¿qué medidas le pide a los distintos ayuntamientos de nuestra provincia para reactivar la industrialización de forma paralela a la reactivación que se tendrá que producir del turismo y para solucionar también los problemas de la movilidad? Ya hemos hablado, pero otro de los problemas acuciantes es el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda. Y luego también a Fernando, y enlazándolo con el problema de la vivienda, la juventud actualmente está en una situación muy precaria, está en una situación un poco desactivados, un poco no conformados, pero han asumido que la precarización va a acompañarles durante toda la vida laboral. Y hay serias dificultades para que haya un acercamiento a lo colectivo y al sindicato en concreto. ¿De qué forma se podría plantear dentro del sindicato el acercamiento a la gente joven? Y en cuanto a Ramón, preguntarle, la digitalización estaba en el horizonte, pero se nos ha acercado de forma precipitada y también será otro de los retos que tendrán que afrontar el sindicalismo. ¿Cómo vamos a afrontar ese nuevo reto? Y también quería aprovechar para preguntarle a Victoria, como representante de Izquierda Unida, ¿qué podemos hacer para abordar la falta de cultura ideológica que envuelve ahora mismo a todo el mundo y especialmente me preocupa en el caso de la gente joven, donde votar a Vox se relaciona como tener una marca de ropa o de lo que sea, de dinero, y a veces se ven identificados con esa cultura, con ese partido, porque no tienen cultura política y yo creo que nos ha faltado en la educación eso. De alguna forma tenemos desde los partidos de izquierdas generar esa cultura política para que la gente sepa qué es lo que está votando y lo que está eligiendo. Nada más, gracias.
Pues muchísimas gracias por todas tus preguntas, todas muy interesantes. Si me permitís, Ramón y Fernando, arranco yo con la pregunta que me ha hecho y luego os doy la palabra para que vosotros ahondéis en las preguntas que os ha realizado. La verdad es que, Maribel, es muy preocupante la desideologización que nuestra juventud tiene. Y tú en tu exposición lo has dejado caer. Yo creo que lo tienes muy claro, igual que lo tenemos las mujeres y hombres de Izquierda Unida, que es la falta de cultura política y de cultura sindical es una consecuencia de una educación en la que no se aborda que la política es algo absolutamente necesario del día a día, ¿no? Como decía Maillo, en la política se hablan de las cosas del comer. Y cuando hablamos de las cosas del comer son decisiones políticas, con lo cual la política atraviesa todas nuestras vidas. La política desde el buen sentido, desde el sentido constructivo, desde el sentido democrático, desde el sentido que nuestros jóvenes necesitan conocer qué se hace desde la política. Desde la política, ¿qué hace el alcalde de un pueblo de 200 habitantes? Lo que hace el representante del gobierno. ¿Cuántas renuncias hay que hacer para tener un compromiso con la ciudadanía, ¿no? Y eso se tiene que abordar desde la educación. Realmente tiene que estar en la educación la conciencia y el conocimiento tanto sindical como de la política. Además, creo que en este caldo de cultivo hay partidos y los partidos de ultraderecha, y en este caso Vox, que tú mismo lo has dicho, está sumando un poquito el descontento de la juventud, ¿no? Aglutinando ese descontento de su situación, que es muy precaria y que hay que abordar. Ese descontento está sumándolo a la juventud y no como algo beneficioso, ¿no? El pertenecer a un grupo ideológico que lo que está es en el cabreo, y no es una realidad. Y realmente en este caldo de cultivo de irritación política va a salir ganando efectivamente aquellos que solamente tienen su ideología y solamente la aceptan y necesitan los votos de mucha gente para gobernar y hacer la gestión que ellos quieren. Con lo cual necesitamos mucha pedagogía, intentar estar con la gente joven, decirles la realidad de las dificultades que existen, impuestas por todos los estamentos, que realmente el voto que ellos depositan en las urnas tiene muchísimo más valor en su día a día de lo que ellos imaginan. Esto no es votar a una marca, esto no es ser de un equipo de fútbol o de otro, esto va mucho más allá, va a la esencia de las personas, al día a día, a las cosas del comer. Es decir, que haya un ingreso mínimo vital es gracias a que existe un gobierno de izquierdas en el Estado. Esa es una realidad, y que va a haber cientos de miles de familias que, no teniendo absolutamente nada en sus bolsillos para hacer la compra, lo van a tener porque hay un gobierno que ha decidido que es absolutamente necesario. Eso es lo que hay que hacer, y que su futuro también depende de la gestión política y de los políticos que decidan, con lo cual es absolutamente necesario hacer esa pedagogía, y que en muchas ocasiones se ha olvidado en la educación de las familias y en la educación de la escuela. No a la política, no el apolítico porque es muy peligroso, sino ¿qué hago yo? Soy mucho más importante, mi voto es mucho más importante, mi participación en la democracia es mucho más importante de lo que creemos. Y sin más, pues le paso la palabra, si os parece bien, a Ramón, que pregunte que conteste y pueda contestar pues todas las preguntas que le ha lanzado Maribel. Ramón. Maribel, muchas gracias. Bueno, mira, el tema que has planteado del horizonte de la digitalización, esto requeriría muchísimo más tiempo y evidentemente los sindicatos sí estamos afrontando, porque ahí va a afectarse mucho el mundo del trabajo, va a ser una gran revolución. Los trabajos menos cualificados corren un serio peligro, ¿no? Ahora, a propósito de la pandemia, pues hemos puesto el acuerdo, hemos llegado al acuerdo del teletrabajo que de alguna manera, en el cual yo, te hablo por UGT ha tenido que renunciar a algunas cuestiones
importantes para llegar a ese acuerdo, ¿no? Pero que este tema de la digitalización tampoco quiero darte la solución porque evidentemente es la cuarta revolución, la digital, y esa la tenemos ahí, ¿no? Y esto requiere un análisis. Ya hablaba el secretario general de VT de ponerle un impuesto a los robots, que habrá que verlo, ¿no? Pero y no quiero llegar más a eso. Mira, en cuanto al tema de la gestión de la sanidad en Andalucía, bueno, pues yo ahí soy un poquitín... me da un poquillo de pena. Es verdad que los recursos son limitados, es verdad que tú no... Pero había una falta de previsión. En la primera oleada la hemos tenido todos y tampoco podemos, pero en la segunda ha sido terrible, ¿no? Porque se vendió, sabíamos que había que buscar rastreadores. Ya vendieron desde el consejero de salud, incluso creo recordar que también nuestro alcalde de Málaga, que habían 8.000 no sé cuántos rastreadores, ¿no? Y al final lo que hay es, lo que contrataron, vamos, lo tengo aquí, se contrataron 900, ¿no? Las comunidades autónomas que han pedido rastreadores al Ministerio de Defensa es que habían hecho muy poco. Los enfermeros especialistas en medicina familiar y comunitaria, por ejemplo, que tienen conocimiento específico en epidemiología, han tenido que emigrar a otras comunidades que sí lo han contratado como rastreadores y con mejor sueldo que aquí. Una pena. Bueno, había que haber hecho alguna medida efectiva, ¿no? Para la segunda oleada, por ejemplo, en residencias. Sabemos que en la residencia está afectando mucho. La cifra de fallecidos ahora mismo, si no me equivoco, en todo el estado son 34.000, pero que es que se habla de que mayores fallecidos en residencia son 23.600, o sea, la gran mayoría, ¿no? Sin embargo, no había previsión de dotar de equipos de protección individual a los trabajadores, hacerle test recurrente de PCR a los trabajadores, aislar a los contagiados fuera de la residencia, a los trabajadores que se incorporan después de unas vacaciones, unos días de asuntos propios, a hacerle el PCR, ¿no? Terminó la primera oleada y empezó el periodo de vacaciones, vamos abriendo el turismo, ¿no? El personal se fue de vacaciones, no hubo una previsión de tener el sistema en alerta, no ha habido posibilidad de contratación, se alega de que no hay profesionales, pero no han cubierto ni las bajas laborales. Bueno, muy malísima planificación, pero en centros de atención primaria, en hospitales y en residencias. Y ahora lo último, por ejemplo, que vi yo al portavoz del Partido Popular hablando del cierre del tema maternal del hospital clínico, hablando de que eso se iba a optimizar, ¿no? Pues en definitiva lo que están haciendo es deteriorar lo público, venderlo como que lo público es malo, ¿no? Para meter a la privatización, y es una pena, ¿no? Y en cuanto a test PCR, es una pena. Mira, yo hace 2 semanas pues tuve un catarro y tenía una entrevista en la televisión y la cancelé, la hice a distancia y rápidamente llamé a Salud Responde. Pues vamos, yo la verdad es que me da un poquillo de vergüenza. Yo soy profesional sanitario, soy médico y puedo acceder a la urgencia, pero yo utilicé ese mecanismo, ¿no? Pues me llamaron a las 48 horas que si lo que quería era una cita para el médico, ¿no? Era un catarro, no había fiebre, ¿no? Era un catarro, no era un COVID-19, ¿no? Entonces, la verdad es que te lo simplifico y de verdad que no quiero ser crítico porque sea un partido de derecha que ahora parezca derecha democrática, ¿no? Pero que rezando no se arregla el COVID, por desgracia. Pues muy bien dicho, efectivamente, no se arregla de esa manera y muy interesantes tus contestaciones y tus reflexiones desde ese prisma sanitario, ¿no? La absoluta necesidad de abordar firmemente la atención primaria que además en este verano no se ha abordado como se tenía que haber abordado. Este es el problema, ¿no? La pandemia nos vino a todos como una gran bofetada y a los sanitarios mucho más en primera. Y tener una esperanza. Pues no volvernos a ver en esa situación sanitaria que nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Ramón, por esas contestaciones tan interesantes. Fernando, te doy la palabra para que tú contestes también a las preguntas que te habían realizado. Yo, si me permitís la broma, lo que no sé por qué Maribel no me lo ha preguntado la ejecutiva esta mañana. Sí, bueno, ha aprovechado el foro para hacer estas preguntas. Bien. Tengo que decirle a Ramón que no todo el mundo piensa como tú, Ramón.
fin, los de Vox piensan que la religión les va a salvar de la pandemia. Yo creo que no, pero bueno, coincido contigo, ¿no? Hay una cosa que ha planteado Maribel, te ha hecho la pregunta a ti, ahora voy a contestar un poquito rápido al resto de preguntas que has realizado. Hay un tema que es muy importante y es que aquí frenar el voto a la ultraderecha hay que hacerlo con políticas ideológicas. Fijaros un dato muy curioso, esta mañana todos los obispos de Andalucía, los 8 o 9, los que sean de Andalucía, han salido, se han hecho una foto en Córdoba y han puesto el grito en el cielo, lógicamente, ellos lo tienen que poner en el cielo, para decir que este gobierno de España quiere paralizar el desarrollo de la escuela concertada, porque se da ideología en la escuela concertada, Los obispos no están mejorando la educación en lengua, en inglés, en matemáticas, no están preocupados en eso, están preocupados en que se da ideología en la escuela concertada y han salido a defender su ideología en los colegios concertados, no a defender las matemáticas ni el inglés de la concertada, que estará tan bien hecha como en la pública, porque yo siempre digo, los docentes somos docentes, estemos en la privada o estemos aquí, o en la pública, pero somos docentes. Otra cosa que es que allí, aparte de dar clases, dan ideología, que eso es importante. Por eso yo creo que hay que hacerlo con ideología. Y cuando se habla de que tenemos, y me vaya a permitir este matiz, Victoria, un gobierno de izquierda, yo fijaros que he dicho antes, he hablado de Nadia Calviño. Hay un gobierno con personas de izquierda, pero no todo el mundo que está en el gobierno de izquierda. Y no quiero hacer división fácil de los de Unidas Podemos son de izquierda y los del... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no todo el mundo es de izquierda y habrá gente que no es de izquierda y están en el gobierno. Nadia Calviño no creo yo que sea muy de izquierda política que nos está llevando. El señor Escrivá lo puso Rajoy en la presidencia de la AIREF y hoy está en Seguridad Social. Bueno, vamos a ver si es verdad que más o menos desde una posición de centro, no voy a decir de izquierda, controla la Seguridad Social. Pero hace falta un gobierno de la economía de izquierda que hoy no se está haciendo. Hoy tenemos lo que había comentado antes y no me voy a extender. Si es necesario y es muy importante, y porque creo que la gente no lo percibe bien, es que las políticas que se están llevando a cabo, y creo que así, no sé si Ramón o Maribel, las políticas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Trabajo están encontrando serios problemas a la hora de llevarse a efecto. Es cierto que han habido 4.000 personas que han aprobado las oposiciones para la agencia del Estado, la Administración General del Estado, pero que no se han incorporado todavía. Es cierto que los requisitos para el ingreso mínimo vital son demasiado rigurosos y está impidiendo, tenemos ahí los datos, las cifras, impiden que todo el mundo tenga acceso a los mismos. Y sobre todo, sabéis mi implicación en una ONG como es la Cruz Roja. En el mes de agosto tuve la experiencia, y no estoy de acuerdo con lo que os voy a contar ahora, pero me ha servido la experiencia de estar en intervención social de Cruz Roja y he visto cómo se funciona en intervención social y bueno, deciros que el gobierno tiene que agilizar todo el trámite de lo que es la concesión de ayuda, porque se tarda mucho desde que una persona en un ayuntamiento se pide hasta que una ONG, quien sea, le pongamos el nombre que le pongamos, llega a la persona y le entrega esa tarjeta monedero, le entrega esa ayuda económica, esa comida alimentaria, hablamos de alimentos, que puede pasar mucho tiempo y eso el gobierno va en contra de lo que del propio ingreso mínimo vital que me decían algunas personas. Bueno, es que yo desconozco dónde está mi expediente, yo no sé si me lo han pagado, si me lo han denegado. Ayer mismo una persona me dijo, solicité el ingreso mínimo vital y no me ha llegado todavía nada, no tengo conocimiento de nada. Es decir, la incertidumbre de las personas que piden la ayuda no tiene una respuesta ágil en la administración. Luego, es necesario, y a quien corresponda que tome nota, es necesario que se dé una respuesta ágil a lo que es el cobro del ingreso mínimo vital, porque una buena medida puede ser mal recibida si no está bien gestionada. Y eso es muy importante, que se vuelva en contra del propio gobierno cuando es muy positivo para la ciudadanía que está en ese peligro de exclusión social. Y un peligro grande que se nos va a venir encima del aumento de parados de larga duración. En la medida en que es cierto, y ya enlazo con lo que decía Maribel, es cierto que el despido masivo que está habiendo de personas en muchas empresas, pues hemos tenido recientemente, antes que Coca-Cola, Ecomsa y un sinfín de empresas
que por su tamaño y por su poca importancia no salen en los medios de comunicación, pero que se están produciendo, pues ese despido masivo va a generar un paro de larga duración, rozando la pobreza, rozando la exclusión social de aquí a menos de un año. Es importante ese refuerzo de las políticas sociales. El gobierno tiene que reforzar eso y tiene que reforzarlo desde el Ministerio de Seguridad Social, con el señor Escrivá, impulsado por el Ministerio de Trabajo, pero bueno, la ministra de Economía y la ministra de Hacienda tienen que hablar también, que ya nosotros, cuando se nombró a la señora Montero, dije, es una buena ministra porque hemos confrontado con ella y sabemos cómo trabaja, pero cuidado, cuidado, que aquí le hemos hecho muchas huelgas cuando ella era consejera en Andalucía. No queremos hacer huelga al gobierno de España porque la alternativa no es que tengamos de ministro de Trabajo al señor Abascal, esa no es la alternativa, pero sí tenemos que exigir que hagan política de izquierda a todo el conjunto de ministras y de ministros que hay ahí. Y es importante, yo no me voy a extender, el debate que ha puesto Maribel de la vivienda, los fondos de inversión se metieron ahí, en Málaga Capital han entrado a saco con edificios enteros, han entrado a saco buscando particulares para meterlo en la red de vivienda de alquiler turístico en su momento, y es cierto que eso va a generar ahora un problema que ya algunos particulares, pero los fondos de inversión lo resuelven de otra manera, los particulares los transforman en alojamiento residencial, el tema de la vivienda, los fondos de inversión, los grandes bloques, pues lo van a gestionar de otra manera diferente. El problema de las 37 medidas que Comisión Obrera ha hecho entrega al Ayuntamiento de Málaga, ni el Ayuntamiento de Málaga, ni los ayuntamientos, ni la Junta de Andalucía están llevando a cabo políticas de viviendas sociales vinculadas a 1/3 de lo que gana la población, no a un precio que aquí el Ayuntamiento de Málaga hizo viviendas sociales en una urbanización privada que se llama Miraflores del Palo, cercana al Monte San Antón, Lagarillo Blanco, y bueno, valía la vivienda social 200.000 euros. Pues menos mal que era social la vivienda, pero porque no lo va a pagar cualquiera, lo va a pagar socialmente los que ganan mucho dinero, para ellos la ayuda. Entonces el tema de vivienda es un tema que hay que meterle mano bien desde el ámbito general. Y en el tema de la reactivación yo no me quiero alargar, decía Gonzalo con buen criterio, el tema del turismo da para un debate, el tema de la industria da para un debate, analizar en el ámbito provincial, no me quiero alargar, pero sí hay que penalizar la rotación en el empleo, hay que penalizar las contrataciones parciales, hay que penalizar el trabajo precario, eso hay que penalizarlo, porque genera un gasto al conjunto de la sociedad. El empresario traslada su gasto, traslada el coste de la empresa, lo traslada a la sociedad a base de cuotas de desempleo, de ayudas familiares cuando van agotando esas cantidades pequeñitas de salario, de jornadas parciales, que las sufren las mujeres fundamentalmente, y lo hemos dicho durante esta semana y la semana anterior, que tenemos movilizaciones de ayuda a la dependencia, que tenemos movilizaciones de personal vinculado a los sectores sociosanitarios, que son las compañeras trabajadoras las que están en peores condiciones. Pues bueno, eso hay que ponerlo encima de la mesa también, y tiene que haber un gobierno con políticas de izquierda, y no todos los ministros, y lo repito, no todas las ministras son de izquierda. O tenemos un gobierno con ministras de izquierda y con ministros, pero no todos, no todos. Pues efectivamente tienes toda la razón. Tenemos un gobierno que efectivamente hay pluralidad política, por decirlo de alguna manera, y si tenemos algún ministro absolutamente comprometido con la clase trabajadora y de izquierdas, y de ellos tenemos que tirar para remeter esta situación. Para decirte, es verdad que, como hemos dicho, lo de las ayudas, si no son ágiles, no tienen ningún sentido, y me siento muy identificada con lo que has comentado con tu experiencia en Cruz Roja. Yo por comentar, ¿no? cómo me sentía de frustrada, cómo no nos sentíamos de frustrados en los 2 años que estuvimos en el gobierno de Marbella. Yo era la delegada de Derechos Sociales y implementamos más de 1 millón de euros en ayudas a las familias. Y sin embargo, el problema estaba en toda la burocracia que llevaba el dar una ayuda, pero ayudas tan básicas como era el derecho, una ayuda para un alquiler de gente que vivía o que se quedaba en la calle después de un desahucio, o para llenar la nevera de comida para sus niños y sus niñas. No había manera, ¿no?, de acortar esa burocracia, y nos tuvimos que poner firmes
para que esas ayudas realmente tuvieran resultado, y eso es lo que hay que hacer con esas implementaciones de regulaciones del ingreso mínimo vital, de las ayudas de los ERTE, de las ayudas de los autónomos, que si realmente no llegan a tiempo, no son efectivas y además se toman como un ataque, cuando debería de ser una medida beneficiosa para la mayoría. Sin más, daros la palabra para que hagáis las conclusiones que consideréis, y terminaré yo pues cerrando como representante de Izquierda Unida el compromiso que desde Izquierda Unida Provincial hacemos en este encuentro con los sindicatos. Ya tomáis la palabra, o bien Ramón o bien Fernando, quien quiera empezar primero para hacer sus conclusiones. Victoria, gracias. ¿Me escucháis? Porque, sí, perfectamente. Bueno, yo, mira, como conclusión, hay una cosa que nos ha enseñado esta epidemia, esta pandemia sanitaria, ¿no? Y es la importancia de un sistema público de salud potente. En Andalucía teníamos un sistema de salud potente, con sus deficiencias, pero era modelo, ¿no? Pero desde la crisis del 2008, con los recortes, con la tasa de reposición de que no cubría las jubilaciones, ¿no? Pues se ha ido deteriorando, ¿no? Y que la sanidad y la salud de la población es prioritario. Y mientras que no acabemos con o controlemos la pandemia sanitaria, la pandemia económica, el problema económico, laboral y social, pues no va a terminar. Y muchas gracias, Izquierda Unida, por esta invitación al foro, y a todos vosotros. Muchas gracias a ti, Ramón, por todas las aportaciones tan constructivas que nos has hecho a lo largo de la tarde. Fernando. Yo, como ya muy breve también, decirte una cosa como continuación de lo que estabas comentando, Victoria. Fijaros la importancia del ingreso mínimo vital, que para una persona necesitada es dignificar su situación de exclusión social y de pobreza. Porque no es lo mismo ir a un banco de alimentos donde te van a dar lo que tú no pides, te van a dar en una bolsa, en un carrito, la comida que el banco de alimentos tiene a disposición, pero no lo que tú quieres, frente a la dignidad de tú ir a un supermercado como una persona más y elegir lo que tú quieres comer, dentro de lo que tiene tu presupuesto económico de ese ingreso mínimo vital, que estoy seguro que no van a coger cuestiones de caras. Y también con lo de la tarjeta monedero, donde tú también vas a un supermercado y vas a elegir tú el menú de lo que tú quieres comer. El menú no te lo hace a ti un banco de alimentos, te lo hace el ingreso mínimo vital. Tú decides para tus niños lo que tú quieres darle de comer, tú haces el menú. Esa dignidad de ese ingreso mínimo vital, eso es la fortaleza de nuestro estado actual. Y vamos a pedir, desde la Confederación de Comisión Obrera, vamos a pedir no solamente el mantenimiento de ese ingreso mínimo vital, queremos pedir que aquellas personas que han perdido, porque hay muchas personas que están fuera de los ERE y fuera de los ERTE, son los que no han entrado a trabajar, los temporales que no han entrado a trabajar en la hostelería, en el turismo durante el verano, y los que se le acabó la prestación durante la pandemia y que, como estamos en pandemia, tampoco encontraron empleo. Luego, a esas personas le queremos pedir al Estado español que también prorrogue lo que son las ayudas de desempleo a las que se le acabaron durante la pandemia. Y queremos pedirle también, vamos a pedirle la subida del salario mínimo interprofesional, porque aquí van a ganar algunas empresas van a ganar dinero con la precariedad que hay en la contratación de bajos salarios en sectores de limpieza, en sectores de hostelería donde los haya, en sectores de restauración, en muchos sectores donde hay salarios mínimos y donde hay jornadas parciales y jornadas y contratos temporales que están al mínimo de salario. Hay que dignificar ese salario. Por eso vamos a pedir la subida mínimo interprofesional. No vamos a hablar a ver, como han hecho los compañeros, las compañeras de turismo de hostelería de Málaga, no vamos a hablar de subida salarial para el 2021, pero sí vamos a hablar de que el salario mínimo tiene que subir, ¿eh? Y de 950 pues habrá que colocarlo en 1.000 euros. Y que si no se hace así, algunas empresas están ganando dinero, ¿eh? Y están ganando dinero y hay que decirle, ese beneficio hay que repartirlo. Y es muy importante, y ya con esto voy a terminar, compañeras y compañeros, es muy importante hablar de fiscalidad. No lo hemos hablado esta tarde, pero lo dejo ahí también, porque tanto a nivel europeo, y alguien lo habéis comentado ahí, creo que ha sido tú, Victoria, a nivel europeo, en la fiscalidad, o Ramón, la fiscalidad de los robots, de la informática, de las nuevas tecnologías, hay que hablar de fiscalidad, porque las empresas, cuando lo pasan mal, le pide a la sociedad, que es el Estado, que le ayudemos con dinero. Quieren dinero de todos nosotros cuando lo pasan mal para cuadrar sus cuentas, pero cuando ganan mucho dinero
no quieren pagar, no quieren repartir el beneficio, no quieren repartir la riqueza y piden desgravaciones fiscales, piden rebajas de impuestos cuando ganaban muchísimo dinero. Y ahora que lo están pasando mal, también piden rebajas de impuestos, pero están pidiendo que les demos dinero. Bueno, pues hay que equilibrar esto un poquito y la empresa tiene que acostumbrarse a pagar y también a recibir, pero no solamente a recibir permanentemente. Yo con esto no quiero decir más y de verdad agradeceros el espacio y que creo que hay que dimensionar este espacio en más ocasiones con más participación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, Ramón, Fernando, a todos los que habéis participado y efectivamente, como has dicho, Fernando, no hemos hablado de fiscalidad, no hemos entrado al debate de otros asuntos porque este es el primero de los encuentros virtuales que tenemos y que estamos trabajando para desarrollarlos en diferentes semanas con diferentes actores que nos puedan también aportar tanto positivo, tanto conocimiento, tanta experiencia como vosotros pues en distintos ámbitos. Hablamos del ámbito institucional, del espacio agrícola, del espacio de los servicios públicos, pero queríamos arrancar con este primer encuentro del ámbito laboral, ¿no? Con los sindicalistas y las sindicalistas que son nuestros hermanos y nuestras hermanas en las luchas en las calles y también en las instituciones y de los que son de la aportación colectiva, ¿no? Para mejorar la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Desde Izquierda Unida de la provincia de Málaga, viendo pues todo lo que se ha hablado aquí, nos comprometemos a colaborar intensamente con vosotros, con las fuerzas sindicales, en el desarrollo de nuestra provincia, para impulsar ese cambio de modelo productivo que se necesita de forma urgente, de forma meditada, de forma dialogada, de forma consensuada, partiendo además de una base, que es el afianzamiento y el avance de los servicios públicos. De ahí esa ideologización necesaria que además se comentaba por aquí, ¿no? La apuesta por un desarrollo sostenible y el compromiso con la clase trabajadora y la mejora de las condiciones materiales de nuestras vidas, además de avanzar en la consolidación de un modelo social y democrático que por parte de la extrema derecha se está poniendo en cuestión actualmente y no pasaremos por ello. Desde aquí agradeceros a todos y todas las que habéis participado en este espacio de encuentro nuevo, en este espacio de encuentro virtual, que consideramos que además, bueno, pues todo tiene su lado positivo, que es evitamos los desplazamientos de mucha gente, también llegamos a mucha más gente y mucha más gente se puede conectar tranquilamente desde su casa para compartir este espacio de propuestas, de aprendizaje y nosotras encantadas de que estéis con nosotros. Os emplazaremos al próximo encuentro que esperemos que también os resulte útil para vuestra vida diaria, para vuestro compromiso en las organizaciones sindicales, en la organización política, incluso en la propia vida y saquéis conclusiones positivas. Sin más, un saludo de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida Málaga y recordar y agradecer a los compañeros Efraín, Carmona y Damaso que han estado detrás de mí para cuando se me acababan las pilas, volvérmelas a poner, recargarnos de energía y que este programa sea hoy posible, este encuentro. Hasta el próximo encuentro. Buenas tardes y feliz fin de semana. Cuidaros y abrazos virtuales. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas.
Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buen fin de semana a todas. Igualmente a todos y a todas. Igualmente, cuidarse mucho.